votan la Constitución de Apatzingán, que instituye la primera Secretaría de Guerra. El artículo 134 dice a la letra: habrá 3 secretarios, uno de guerra, otro de Hacienda y el tercero que se llamará especialmente de gobierno. Mientras los rebeldes votan apresuradamente su constitución, el mismo ejército que ya derrotó a Hidalgo combate a las tropas de Morelos. Antes desde el campo de batalla y ahora como virrey de la Nueva España, lo dirige la misma persona, el brillante general español Félix María Calleja. En el caso de Félix María Calleja, conoce la realidad del ejército realista, sabe su armamento, lo conoce, sabe las capacidades de su infantería, que son los soldados que combaten a pie, las capacidades de su caballería y de su artillería. Un factor que es también muy importante es que conoce la sociedad novohispana y conoce de alguna manera el tipo de adversario que se va a encontrar, que son pueblo, gente novohispana. Pero Calleja no solo es un buen estratega de la guerra, también lo es de la política. Indultando a los rebeldes y aprovechando las disputas en el bando enemigo, consigue la captura de Morelos y ordena su ejecución en diciembre de 1815. Tras la muerte de Morelos, la insurgencia se debilita o se apaga. Algunas guerrillas aisladas al mando de hombres como Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria prolongan una revolución que parece derrotada. Para aplastarlas por completo, la autoridad virreinal envía a un destacado coronel realista, el criollo Agustín de Iturbide. De la mano de Iturbide, sin embargo, la guerra da un giro imprevisto. Cansado junto con su tropa de los abusos de los españoles y haciendo suyo el descontento de los novohispanos, Iturbide firma con el insurgente Vicente Guerrero el Plan de Iguala y llama a la independencia de México. En el nuevo ejército, llamado Trigarante, la unión de realistas y rebeldes se ha consumado. La fortaleza de este ejército que lleva Iturbide es que es el ejército realista, son unidades del ejército realista. Con la proclamación del Plan de Iguala se le empiezan a sumar contingentes del propio ejército realista y una pequeña parte del ejército insurgente. En este caso, la que viene al mando de don Vicente Guerrero. Ya no va a haber enfrentamientos, por eso es tan exitoso el Plan de Iguala y rápido, porque se van a empezar a pronunciar las comandancias en todos los lados. El 27 de septiembre de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México anuncia el final del dominio español y el nacimiento de la nueva nación. Casi en su mayoría es el propio ejército realista el que está entrando a la Ciudad de México con pequeños contingentes insurgentes. De ahí que podríamos decir que el ejército que hace la independencia propiamente es el propio ejército realista con un poco de apoyo del ejército insurgente. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. ¡Por Nacho! ¡Por Nacho! ¡Por Vicky! ¡Por Ernesto! ¡Por Carlos! ¡Por Héctor! ¡Por Víctor! ¡Por Raquel! ¡Por Yolanda! ¡Por Dulce! ¡Por Cristian! ¡Por Juan! ¡Por Paquito! La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día, por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país, por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. Consumada la independencia, una junta provisional gubernativa le da a Iturbide el título de jefe supremo de las armas de mar y tierra y le otorga también el de generalísimo almirante. Siguiendo el modelo de la antigua milicia colonial, la primera fuerza armada de la nación recibe el nombre de Ejército Imperial Mexicano. Pero la ostentación de aquellos títulos difiere de la realidad de un país de minas abandonadas, haciendas destruidas y en completa bancarrota. La realidad de las armas mexicanas tampoco escapa a este panorama. Así lo pregona la letra de ciertas canciones que se escuchan en la calle. Soy soldado de Iturbide,
Visto las 3 garantías, hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. A pesar de la crisis económica y de la inestabilidad política, la creación de un colegio militar en 1823 revela el afán de profesionalizar la milicia. La carencia de oficiales es lo que permite, o de alguna manera, genera la creación del Colegio Militar de México el 11 de octubre de 1823. En la medida en que los oficiales se forman en una misma escuela, aprenden o adquieren los mismos conocimientos, pues va a ser mucho más fácil su conducción, crear este espíritu de cuerpo, que eso es importantísimo en todo ejército. Son valores que se adquieren, y sobre todo lealtad al Estado que lo está formando. Pero el acuerdo sobre la necesidad de un colegio militar se pierde en el caos que vive la nación. A la debilidad de las instituciones se suma la ambición de los caudillos, que asuelan el territorio con sus tropas. Proclamas, azonadas y golpes de Estado se suceden por doquier. Sumida en disputas internas, un problema aún mayor se presenta ante la joven nación: la guerra extranjera. Considerando inaceptable la independencia de Texas en 1836 y su anexión posterior a los Estados Unidos, México es arrastrado hacia un conflicto armado con el poderoso país del norte. Un combate desigual para el cual no está preparado. No hay un capital para satisfacer las necesidades del ejército. Todos los ejércitos requieren dinero, son caros de alguna manera, y este ejército va a ser hasta cierto punto un ejército pobre. También va a ser un ejército débil en sus cuadros de mando, y eso va a provocar que algunos arribistas lleguen a ser sus comandantes, sus generales, y obviamente estos generales tienen una característica, muchos de ellos son generales corruptos, que más que pensar en las operaciones militares, de alguna manera están pensando en sus intereses personales, y esa falta de liderazgo militar, esos errores de los cuadros de mando, esos intereses particulares se van a ver reflejados en el campo de batalla. El 13 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense asalta el castillo de Chapultepec en la capital de México. Alrededor de medio centenar de cadetes del colegio militar solicitan defender la posición junto a las tropas regulares sin estar obligados a ello. El saldo de la batalla es doloroso. Cerca de 400 soldados han desertado y alrededor de 600 han muerto, entre ellos 6 jóvenes cadetes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 20 años. Conocidos en la tradición patriótica como los niños héroes, el historiador José Manuel Villalpando ha escrito sobre ellos lo siguiente: los llamados niños héroes, es decir, los alumnos del colegio militar, fueron héroes al dar una muestra de valentía, de honor y de decoro que debe ser ejemplo para la juventud. Si en la refriega algunos murieron, ese fue el precio que pagaron por mantenerse dignos y demostrarle al resto del ejército, y sobre todo a los oficiales y generales, cómo se cumple con el deber. Hacia el final de 1848, México ha perdido a manos de los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. La amarga lección recrudece el odio entre conservadores y liberales. Los conservadores quieren conservar los fueros del clero y la milicia, y algunos promueven la creación de una monarquía encabezada por un príncipe europeo. Los liberales defienden la Constitución republicana que han promulgado en 1857 y aspiran a un régimen civil que acabe con los privilegios de la Iglesia. Hacia 1858, la disputa entre liberales y conservadores se traslada a los campos de batalla. En la llamada Guerra de Reforma, los contendientes son, otra vez, muy diferentes. Mientras el ejército conservador es profesional y se apoya económicamente en la Iglesia, las tropas liberales sufren escasez de recursos y no tienen formación militar. Aquí lo que vamos a ver es que se van a enfrentar dos